Hola, bienvenidos a todos a esta presentación de las planillas de cálculo. Vamos a hacer un repaso general sobre las planillas de cálculo en general y luego vamos a ver algunos aspectos particulares de Microsoft Excel. Las hojas de cálculo son herramientas de software o software de aplicación horizontal que han sido diseñadas para introducir, calcular, manipular y analizar números. Básicamente reemplazan las tareas asociadas que hacíamos con lápiz y papel y con el apoyo de una calculadora, con muchísimas ventajas sobre esa forma de trabajar. Inclusive actualmente, entre otras muchas funciones, incorporan capacidades de generar gráficos. Una gran ventaja de las hojas de cálculo es que permiten la automatización de distintas tareas. Pero para eso la hoja de cálculo tiene que estar bien diseñada. Una hoja de cálculo bien diseñada puede efectuar reiteradamente una serie de cálculos, cuyos resultados se modifican automáticamente cada vez que cambiamos alguno de los datos contenidos en ella. Los productos más conocidos de hoja de cálculo en la actualidad son, sin lugar a dudas, en primer lugar y con mucha diferencia sobre el resto, Microsoft Excel. Con Microsoft Excel vamos a trabajar en la unidad 4 y unidad 5 del seminario de informática. Dentro del software libre hay que destacar Calc, que es el integrante, la hoja de cálculo integrante del paquete LibreOffice. También en el software en la nube hay que destacar la hoja de cálculo de Google. En la presentación tienen una captura de ambas hojas para que vean la similitud que existe entre las distintas hojas de cálculo. Las que mencionamos anteriormente son las más difundidas quizás en la actualidad, pero existen muchas planillas de cálculo y existieron también y seguramente van a existir otros productos. Pero ¿cómo identificamos una planilla de cálculo? Básicamente porque está compuesta por columnas que normalmente en la actualidad hoy todas las planillas de cálculo la identifican con letras y también con filas. Las filas normalmente están identificadas con números. La intersección de una fila con una columna se denomina una celda de la planilla de cálculo. Cuando se navega en la planilla de cálculo, la celda que aparece remarcada es la que denominamos la celda activa. Y en esa celda activa es la que se puede ingresar en forma excluyente textos que normalmente pueden ser letras y números, letras y algunos caracteres especiales, valores asumimos no solo números, sino también se pueden ingresar fechas y horas. Podemos ingresar fórmulas para calcular valores. Las fórmulas pueden ingresar libremente, haciendo referencias a otras celdas y haciendo cálculos matemáticos de las operaciones básicas y también de potenciación y radicación. También es importantísimo el desarrollo que tienen las funciones. ¿Qué son las funciones? Son fórmulas matemáticas predefinidas que utilizan una palabra clave y realizan cálculos automáticos siguiendo una forma de escritura. Por ejemplo, suma va a sumar la cantidad de valores que se especifiquen en la sintaxis, que en este caso la sintaxis de la función suma, adelantamos, es un rango de celdas. Los elementos que mencionamos anteriormente están claramente identificados en esta hoja de cálculo correspondiente a una versión de Excel. Si observan, en amarillo está resaltado la fila 15 y la columna D. En los importes de venta de cada mes se han ingresado números. Así 768.000, 672.000, 960.000, etc. son ingresos de números. También hay ingreso de textos, por ejemplo, la palabra totales o los nombres de las provincias. Alfanumérico nos referimos a textos que incluyen no solo caracteres de texto, sino cualquier tipo de carácter, entre esos los números. Por ejemplo, enero de 2020 se lo asume como un texto. También hay
una fórmula ingresada para calcular el total de la venta por provincia, se sumó las ventas de enero y febrero. Eso se hace en la columna D sumando la celda B11 y C11, por ejemplo, en el ejemplo que está destacado en la presentación. A su vez, está seleccionada en verde la celda activa, que es donde está el cursor y nos permitiría entrar la información que nosotros necesitamos para la edición de la hoja. También hay puesta una función. En este caso, en la celda C15 está puesta la función suma, que como observan es una palabra reservada que se introduce después de un igual y establece que se van a sumar los valores comprendidos en un rango. ¿Qué es un rango? Un conjunto de celdas adyacentes. En este caso va a sumar los valores que están desde la celda C7 a la celda C3. Siguiendo con las generalidades de las planillas de cálculo, hay que evitar un error común que suele verse en algunas planillas de cálculo. Este error común es ingresar en una misma celda números y fórmulas. Y la pregunta es ¿por qué? Básicamente para evitar cambiar la celda cada vez que se necesite modificar el número. Cuando nosotros necesitamos modificar un número, es recomendable que ese valor esté en una celda separada. Los datos, siempre que se necesiten modificar o que sean susceptibles de cambiar, es mejor que estén en celdas separadas. Siempre que vamos a trabajar con una planilla de cálculo, es conveniente tener una idea en mente. Esto es cómo vamos a organizarlo o distribuir la planilla. Una recomendación es tener los rangos de datos, es decir, aquellos valores que pueden sufrir modificaciones, separados de donde están cargadas las fórmulas y las funciones. Muchas veces es conveniente bloquear, proteger, dependiendo la forma en que nombre cada planilla de cálculo a esta opción, celdas que contengan fórmulas para evitar pisarlos, lo que decimos en la jerga pisarlos. En realidad es borrar esas fórmulas y funciones. El trabajo ordenado básicamente nos minimiza errores, obviamente nos facilita la tarea y sobre todo nos facilita las posteriores modificaciones de la planilla. Al empezar a trabajar con una planilla de cálculo es importantísimo asignarle un nombre al archivo. Esto nos facilitará fundamentalmente su búsqueda dentro de las carpetas que puedan estar organizadas en la PC. Las hojas de cálculo nos permiten configurar una opción de autoguardar. Esto es que una vez asignado el nombre de archivo, que se vaya guardando cada un determinado lapso de tiempo. Es fundamental activarla a esta opción para evitar perder la información ingresada. ¿Por qué? Porque las hojas de cálculo trabajan básicamente con la memoria RAM del equipo que, como recordamos, es una memoria volátil. Al perder alimentación, esa memoria pierde la información almacenada. De esa manera, si nosotros vamos guardando periódicamente, evitamos el problema que podemos sufrir si se corta la luz y no tenemos una UPS o no estamos trabajando con la batería de una notebook, por ejemplo. A continuación vamos a presentar algunas de las posibilidades que presenta una planilla de cálculo actual. Lo primero, como nacieron, resuelven prácticamente cualquier problema que implique en cálculos matemáticos, también estadísticos, financieros y lógicos. También desde sus primeras evoluciones nos han permitido generar distintos tipos de gráficos con esos datos ya sea ingresados o calculados. También nos permite analizar información con determinados criterios. Eso es lo que se denominan filtros. También, como vamos a ver en la unidad siguiente, en la unidad 5, hay funciones básicas de base de datos que podemos realizar con una planilla de cálculo. Nos permite administrar distintos escenarios en base a variables que predefinamos y que nos simplifican el análisis de datos en escenarios cambiantes. Nos permiten realizar simulaciones y buscar valores objetivos. También vamos a ver en la unidad siguiente lo que son las tablas y gráficos dinámicos, una herramienta muy potente para analizar información.
Y algo que queda fuera del alcance de este seminario es que se pueden desarrollar aplicaciones teniendo como base una planilla de cálculo utilizando un lenguaje de macrocomandos o, como se suelen denominar en la jerga, de macros. En el caso particular de Excel, el lenguaje que utiliza es una derivación del lenguaje Visual Basic. En el caso de Excel y de las otras aplicaciones de Office también se denomina Visual Basic for Application. Algo que es importante hablar de las planillas de cálculos es cómo se comportan las fórmulas y o funciones que ingresamos respecto a la posición de las celdas en donde se ingresan las referencias para hacer esos cálculos. Tenemos básicamente dos tipos de referencias. Las referencias relativas, que es las que funcionan por defecto en Excel. Esto es, como menciona ahí la presentación, si ingresamos en la celda B10 la fórmula que sume B4 a B9, al copiarla en la celda C10 va a cambiar la referencia a que sume las celdas C4 a C9. Esto es lo que se denomina una referencia relativa, porque en realidad lo que está haciendo Excel es sumar las celdas que están arriba de la posición de donde se está ingresando la fórmula. Por eso es relativa, es en relación al lugar donde está la fórmula. Esto es por defecto lo que hace Excel. Muchas veces necesitamos que esa referencia, cuando copiemos la fórmula, haga direccione una celda específica. Eso se hace interponiendo antes del indicador de la columna o el indicador de la fila el signo pesos. Siguiendo con las referencias de fórmulas o funciones en Excel, vamos a ver a continuación las cuatro posibilidades que tenemos respecto a las referencias. Si observan, la primera, que dice solamente A2, es una referencia relativa. La segunda es una referencia absoluta, esto es, se antepone el signo pesos antes del indicador de la columna y de la fila, y de esta manera siempre se va a hacer referencia, independientemente del lugar de la hoja donde se copie esta referencia, siempre va a hacer referencia a la celda A2. Las tercera y cuarta son combinaciones de las anteriores. Tenemos una fórmula con columna relativa y fila absoluta. Y la cuarta es una fórmula con columna absoluta, observen el signo pesos antes de la columna, y una fila relativa. Esto implica que se puede utilizar para copiar, ya no sea solo en forma horizontal o vertical, sino también en diagonal. Lo vamos a ver en un ejemplo concreto en el práctico de número 8. ¿Qué es importante destacar? Siempre decimos que no es conveniente escribir las referencias, sino cuando se están construyendo ya sea las fórmulas o las funciones, señalarlas en la hoja de cálculo. De esta manera tampoco sería conveniente, dada esa recomendación, escribir el signo pesos. Por eso aclaramos ahí que el signo pesos se puede acceder presionando cuando está en modo de edición la fórmula o la función con la tecla F4, siempre y cuando el cursor esté señalando la referencia, ya sea al principio, al medio o al final. Una vez que se presiona F4 pasa de una dirección relativa a una absoluta, la que tenemos en segundo lugar. Si se vuelve a presionar F4 cambia a la tercera que tenemos en la diapositiva. Volvemos a presionar F4, vuelve a cambiar a la cuarta que tenemos en la diapositiva. Y si volvemos a presionar F4, volvemos al principio. Es recomendable que verifiquen que la tecla de función F4 actúa de esta forma, esto es la definición de teclas de funciones que tienen por defecto las planillas de cálculo, pero se ha observado que en algunas notebooks, dada el poco uso que tienen las teclas de funciones, se les asigna para, por ejemplo, subir el volumen, bajar el volumen, anular el sonido. Entonces, en las notebooks que tengan este inconveniente, se accede presionando la tecla de función, normalmente que incorporan algunas notebooks, y recién la tecla correspondiente, en este caso F4. Esta opción se la puede cambiar desde la BIOS de cada una de ellas, ya sea una netbook o una notebook.
¿Qué es importante remarcar en esto? Que las referencias absolutas y relativas tienen sentido en tanto y en cuanto esas fórmulas o funciones sean copiadas a otro lugar de la hoja. Siguiendo con las generalidades de hoja de cálculos, por ahí hacemos referencia a Excel, pero en realidad todo lo que estamos hablando en esta primera parte de la presentación es relativo a las hojas de cálculo en general. Veamos un poco cómo funcionan las fórmulas. Una fórmula en Excel es una operación matemático-lógica sobre direcciones. En el caso puntual, como está escrito, acá dice sumar la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima celdas de la columna donde está la fórmula. Esto sería todo con referencias relativas, esto es porque ninguno, ni el C4 al C7, tienen el antepuesto el signo pesos en el indicador de columna o de fila. Observen que al copiarla a esta fórmula desde la columna C a la columna F, las referencias se actualizan. ¿Por qué? Porque son, lo que venimos repitiendo, referencias relativas. No es una referencia a una posición, no está sumando C3. En realidad está sumando la celda que está 5 lugares arriba de donde está ingresada la fórmula. Por eso al copiarla, esa referencia se transforma en F3. ¿Por qué? Porque está sumando el quinto lugar del lugar donde se ingresó la fórmula. En este caso, suma el quinto, el cuarto, el tercero, el segundo y el primer lugar arriba de la celda donde está ingresada la fórmula. Por eso, las referencias relativas y absolutas tienen importancia cuando una fórmula se va a copiar. En cambio, si al hacer la fórmula anteponemos el signo pesos y transformamos las referencias relativas en absolutas, observen que al copiarla de la columna C a la columna F, van a seguir haciendo referencias a celdas que están a las celdas que están en la columna C. ¿Por qué? Porque hemos transformado esa referencia, que es a la posición en el lugar que ocupa la fórmula, la transformamos en algo absoluto. No importa el lugar de la hoja que la copiemos, siempre va a ser referencia a la misma celda. ¿Cómo se ingresan datos en una hoja de cálculo? Básicamente el ingreso de datos requiere primero seleccionar la celda activa. La celda activa la podemos seleccionar ya sea haciendo un clic con el mouse en algún lugar de la planilla o moviéndonos con las teclas direccionales. Normalmente la mayoría de las planillas con la tecla inicio o en algunos casos con la combinación control inicio se posiciona en la celda A1. Una vez que nos desplazamos al lugar donde queremos ingresar la información, debemos tipear los datos. Podemos escribir letras o números. Una vez que hagamos, después profundizamos en la segunda parte este tema. Una vez que terminamos de escribir lo que queremos introducir en esa celda, tenemos por lo menos tres alternativas. Presionar la tecla Enter, que en la mayoría de los casos, además de ingresar el texto, el número, la fórmula, la función, desplaza la celda activa hacia la celda inmediatamente por debajo. También hay una posibilidad de hacer un clic en un tilde de verificación sobre la barra de fórmulas que la tienen arriba e inmediatamente por encima de la hoja de cálculo propiamente dicha. U otra alternativa es moverse con las celdas direccionales una vez que hemos terminado de introducir la fórmula. ¿Qué tipos de datos? Decíamos, tipeamos los datos. Normalmente Excel reconoce o intenta reconocer con el primer dato que ingresamos. Entonces, si ingresamos una letra, va a interpretar que lo que estamos ingresando es una cadena de texto. Si ingresamos un número, va a asumir que esa celda es un número. También puede suceder que lo ingresemos con el signo más o con el signo menos a estos números o con el signo igual. Las fórmulas y funciones sí o sí deben comenzar con el signo igual. En el caso de las fórmulas van a ser el signo igual y las referencias a las celdas involucradas en esa fórmula utilizando los operadores matemáticos y las funciones introduciendo el signo igual y el nombre reservado para cada función.
En algunos casos vamos a querer cambiar o corregir el ingreso que hayamos hecho en una celda. Para eso es necesario saber cómo vamos a editar la celda de una hoja de cálculo. Normalmente hay, como muchas de las funciones y comandos de la hoja de cálculo, no hay una sola manera de hacerlo. Se han ido incorporando a lo largo de los años distintas formas de, en este caso, hacer la edición. Una de que funciona normalmente en casi todas las planillas de cálculo es, estando sobre la celda activa, presionar la tecla de función F2. Eso habilita el cursor y nos permite hacer la edición de la celda. Otra forma es seleccionando la celda, va a aparecer el contenido de la celda en la barra de fórmulas, que está inmediatamente en el lugar superior a la planilla de cálculo propiamente dicha. Sobre la barra de fórmulas podemos escribir la edición y después presionar ya sea el tilde de verificación o la tecla Enter. Otra forma de editar la celda es haciendo un doble clic sobre la celda, eso nos va a habilitar el modo de edición, al igual que si hubiéramos presionado la tecla F2. Para borrar un dato, esta es una recomendación importante para evitar problemas que a veces vemos en las planillas de cálculo. Se debe presionar la tecla suprimir o como figura en algunos teclados como del o delete, estando seleccionada la celda activa o las celdas, un conjunto de celdas activas. Es importantísimo borrar así y no poner un espacio. Está difundido en algunas planillas, algunos usuarios, cuando necesitan borrar un dato, poner un espacio. En realidad no están borrando el dato, lo que están haciendo es poner un texto, que en este caso es un espacio, que no es visible al ojo del editor. Mantenemos en la presentación la identificación de los elementos de la ventana de trabajo de Microsoft Excel 2007 para que vean que no ha cambiado mucho respecto a los elementos de la versión actual que va por Excel 2019. Normalmente las versiones de Microsoft Office, en este caso de Excel, se actualizan cada 3 años. Si bien hay cambios estéticos, los comandos y las distintas opciones que tiene la hoja, la ventana de trabajo de Excel no han cambiado a lo largo de las versiones. Si observan, esta es la interfaz que presentaba Excel en la versión 2007, que la pueden tener instalada, fue una versión muy difundida y que fue la primera que introdujo el concepto de cintas de opciones, haciendo los clásicos menú que inclusive están presentes en otras planillas de cálculo actuales, se vean más fáciles de acceder con botones de acceso rápido. Una de las características que tiene la cinta de opciones es que es contextual. ¿Qué significa que sea contextual? Esto implica que dependiendo de lo que se está viendo en la eh, hoja de cálculo, pueden aparecer o desaparecer algunas cintas de opciones. Por ejemplo, si tenemos seleccionado un gráfico, van a aparecer las opciones disponibles para ya sea el análisis de gráficos o para la edición del gráfico u otras opciones de visualización. Por lo demás, los elementos tienen la barra de título, que es importante, la barra de estado, los distintos tipos de vista de hojas, las barras de desplazamientos, los indicadores de columnas y de filas, el indicador de la celda activa, el asistente para funciones. Acá aparece la barra de fórmulas. Digamos, las opciones normalmente se mantienen a pesar de haber habido algunos cambios, les diría más que nada estéticos. Ahora vamos a ver la identificación de los elementos de la ventana de trabajo, como se ve actualmente en Microsoft Excel en la versión 2019. Si observan la interfaz de la ventana de Excel 2019, van a identificar prácticamente los mismos elementos que tenían en la versión 2007 y en las intermedias, ya sea las barras de desplazamiento, la barra de acceso rápido, el selector de las hojas, la barra de estado, las cintas de opciones, por ahí con una estética diferente que apuntó más que nada a facilitar el uso de Excel en pantallas táctiles. Em, Puede haber desaparecido respecto a Excel 2007 el botón de Office y reemplazado por la cinta de opciones archivo, pero más que nada son cambios, podríamos decir,
meramente estéticos, con incorporación de algunas facilidades y funciones, pero siempre respetando la compatibilidad con versiones anteriores. Ahora veamos las características que tiene una hoja de trabajo de Excel. La hoja de trabajo de Excel, mejor dicho, el libro de Excel puede tener distintas hojas de trabajo. El límite máximo es de 1024 hojas de trabajo. A su vez, cada hoja tiene 1.048.576 filas y 16.384 columnas. Prácticamente es imposible trabajar con esa cantidad de datos en una hoja de cálculo. Y particularmente con Excel el problema es que estamos muy limitados por la memoria RAM de la PC. ¿Cómo se puede salvar esto? Vinculando la información entre distintas hojas. Los viejos menús de las planillas de cálculo, inclusive de Excel hasta el 2003, fueron reemplazadas por las cintas de opciones. Las cintas de opciones están agrupadas por distintos temas. Ahí tienen las distintas cintas de opciones para las versiones de Excel que se mantienen más o menos inalterables desde la versión 2007. ¿Qué es lo que nos permite una cinta de opciones? Agrupar comandos relacionados. Así, por ejemplo, la cinta de opciones datos va a tener todo lo relacionado con el uso y la manipulación de datos, el de vista respecto a la forma de visualización de la pantalla y así con cada una de las cintas de opciones. Muchas gracias por llegar hasta el final del recorrido de este video y por favor todas las dudas y consultas las pueden canalizar a través del foro de la plataforma. Buenas tardes.